Y en esta ocasión estamos una vez más desde el corazón de la educación conversando a propósito del mes de marzo con una mujer, maestra, madre, abuela también y colaboradora de la educación de nuestro país. Es un honor para nosotros recibir en esta ocasión a Ligia Pérez. Bienvenida, Ligia. Gracias. Gracias por recibir nuestra invitación. Todo esto que hacemos es un esfuerzo para compartir con nuestra comunidad de maestras, de directoras, de madres también de nuestro sistema educativo, y a través de este programa tratamos de inspirar, de que nos conozcan un poco mejor, de que sepan quiénes estamos luchando por la educación de cada niño, de cada niña, de cada joven dominicano. Y es muy bueno ponerle cara, ponerle rostro y ponerle todo el corazón, como se llama este programa. Excelente. El día de hoy nos vamos a enfocar de manera muy especial porque estamos celebrando el mes de la mujer y reconocemos que en República Dominicana hay una cantidad de mujeres que luchamos por la educación constantemente y que nuestro compromiso y los mejores años de nuestra vida lo hemos dedicado a la educación como lo ha hecho usted. Entonces cuéntanos, Ligia, primero, ¿por qué educación? ¿Por qué eligió esta carrera? Bueno, Ángela, esa es una historia. Tú sabes que uno de niña le gustaba jugar a la maestra y de manera particular ese era uno de mis juegos favoritos. Yo era la maestra que a los muchachitos del barrio pues le daba clase. Me encantaba ese rol. Con el tiempo, cuando me gradué de bachiller, quería estudiar educación, pero sobre todo mi papá me dijo, ¿cómo educación? No, pero a ti te gusta mucho la matemática y la química. Entonces nada, dije, bueno, sí, déjame estudiar ingeniería química. Y en la UAS me puse a estudiar ingeniería química, que resulta que durante el desarrollo de la carrera me tocó la oportunidad de sustituir a una amiga en un colegio muy famoso de este país, en los laboratorios de química. Fui y la sustituí durante casi un mes. Luego me solicitaron para que sustituyera por licencia de maternidad a una maestra, pero ya en clases en la mañana en un 7º grado. Yo fui, pues el director, que era bastante exigente, que era un sacerdote, ya murió, pero era un sacerdote y un maestro de pies a cabeza. Le gustó como yo daba las clases, pero yo nunca había tomado clases de educación, solamente en la Universidad de Ingeniería Química. Pues era como mi instinto natural, porque a mí me gustaba, vuelvo y te repito. Y entonces nada, conseguí ese trabajo ahí dando clases. Me enamoré de la carrera, me enamoré de los estudiantes y entonces me puse a estudiar en serio la carrera en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ahí me gradué con honores de licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica. Y ahí continuó mi historia, porque no digo que comenzó, continuó, porque comenzó cuando me dieron la oportunidad en ese colegio de dar clases, y ahí descubrí que no había otra cosa que me gustara más que eso, y me quedé con eso. Abandoné la ingeniería química y me quedé con la educación. Qué bueno, qué buena historia, Ligia, que yo diría que empezó dándole clases chiquitas, de niña, a los muñecos, a veces, a los amiguitos del barrio. Y cuando uno tiene ese corazón en la educación es muy difícil desprenderse de ello. Y cuando uno empieza la trayectoria no termina nunca. Así es. Qué buena historia. Sí. Y siguiendo en esa misma línea, vamos a ver quién es Ligia la maestra. ¿Cómo usted se describiría en pocas palabras? Mira, en mi perfil de Twitter yo tengo la frase educadora de profesión y por vocación. Sencillamente, yo soy una educadora de pies a cabeza, me identifico plenamente con esta carrera y con las grandes satisfacciones que da, porque cuando tú sabes que tú pusiste un granito de arena en la vida de una persona que tú hoy en día la ves realizada, como me ha pasado, imagínate, yo duré en ese colegio alrededor de 20 años dando clases. Y esas promociones que pasaron por mis manos, yo ver desde hace mucho tiempo gente
triunfando de esos, tanto a nivel nacional como internacional. Estudiantes que uno veía y no eran los más sobresalientes, sin embargo, ver cómo hoy se han realizado y que uno sabe que no aró en vano, sino que lo que uno sembró realmente tuvo cosecha, sobre todo porque uno mismo calificarse como maestra o sea, como buena maestra, es muy difícil. Uno lo hace en la medida que tus alumnos y tus exalumnos te encuentran y te dicen, profe Ligia, la mejor, mire profe, yo estudié química por usted, porque a mí no me gustaba la química, pero como usted me la daba, mire, a mí me comenzó a gustar y yo estudié química por usted. O te escriben, te invitan a sus fiestas de celebración de años de promoción, antes de la pandemia, porque después de la pandemia no hemos podido volver a ninguna, pero antes de la pandemia, justo antes, creo que en diciembre, en diciembre del 19, yo acudí a los 25 años de una promoción y que vinieron hasta algunos que viven fuera, cuando yo vi todas aquellas caras, así yo estaba emocionada, pero ellos estaban más. Ellos no encontraban dónde ponerme y comenzamos a hacer anécdotas de cómo yo hacía las clases, de cómo ellos me conocían hasta caminando, que cuando yo iba por el pasillo y si ellos estaban en desorden, ¡ahí viene profe Ligia! Y toditos se ponían en sus butacas tranquilitos y todo eso. O sea, eso llena, oye, no hay carrera, no hay profesión que llene más de satisfacción que la profesión docente. No hay otro pago más grande. Y ese es el mayor esa satisfacción. Pago. Usted menciona algo muy importante, que es además no autorreconocerse como una buena maestra, sino verlo en los resultados de cada niño y de cada niño, la construcción de esas personas, los aprendizajes que tienen y cómo esos aprendizajes pues orientan lo que es el resto de su vida, su trayectoria. Y cómo ellos te dicen que tú eres parte de eso, porque tú puedes verlo realizado y tú decir, bueno, yo no tuve nada que ver ahí, o quizás yo le di una clase, no, pero cuando ellos te dicen cómo ellos aprendieron de ti y recuerdan todos esos momentos, tú te das cuenta realmente y te dicen, miren, ya no hacen profesores así. O sea, es la verdad que muy reconfortante todo eso. Yo diría que es reconfortante y un gran compromiso. Y un gran compromiso. Porque continuar en el sector educativo aportando y sabiendo que esa es la expectativa que la trayectoria ha generado, es un enorme compromiso. Y a propósito de ese compromiso, de todos los valores que usted como mujer, como maestra tiene, que sé que son muchos, si tuviera que elegir los valores que forman esa marca personal de Ligia la maestra, ¿cuáles serían esos valores que priorizaría? La solidaridad ante todo. El hecho de tú ponerte en el zapato del otro, sobre todo si ese otro es una persona indefensa, es una persona que a lo mejor no tiene nadie a quien acudir, no tiene nadie que le escuche, se siente solo a pesar de estar rodeado de personas, y tú solidarizarte con esa persona, en esa empatía, generar esa empatía con esa persona para que pueda refugiarse en ti y en lo que tú le quieres transmitir, y tú ver que sí, que lo logras. Oye, eso no tiene precio. Y esos valores, solidaridad, empatía y, digamos, claro, la ética, la transparencia, la honestidad, tú practicar eso, porque no es solo que tú lo digas de palabras. Decía el director de ese colegio donde yo me formé, que fue mi formación, porque yo después de estar ahí, yo fui a estudiar educación a la UNFU, y la verdad que fue como por buscar el título, porque prácticamente todo lo que yo recibía ahí, yo lo había recibido ya de manos de ese director, que aunque era muy fuerte, muy recia su disciplina, pero lo hacía con tanta pasión y con tanto amor a la educación que uno no tenía más que aprender. Entonces, él decía, citando a un pedagogo cubano llamado José de la Luz y Caballero, recuerdo yo en esas reuniones que él citaba a ese personaje, que decía, instruir puede cualquiera, pero educar
solo aquel que es un evangelio vivo, es decir, el que practica lo que realmente siente. Eso es, el que practica lo que predica. Y eso es ser maestro. Qué buen mensaje. Es un mensaje de ser maestro, de ser íntegro, de vivir y de modelar con las convicciones que uno tiene. Perfecto. Qué importante, y qué importante mensaje para nuestra comunidad. Sobre todo, ya usted el día de hoy no está en las aulas, sin embargo, deja un mensaje para tantas maestras que el día de hoy, pues su rol, su misión, su objetivo principal es llevar esa experiencia integral de aprendizaje a tantos niños y niñas de nuestro país. Y justo hablando de que ya no le toca estar en las aulas, veamos el rol, el compromiso que le toca el día de hoy. Usted ha asumido hace un tiempo ya el rol de viceministra de Servicios Técnicos Pedagógicos de nuestro Ministerio de Educación de República Dominicana. Un reto bien importante para una maestra como usted, con esa misión, con esa mirada de la oportunidad que brinda la educación a los niños y a las niñas. Y le ha tocado asumir el cargo en un tiempo difícil, en un tiempo crítico, con una crisis que hemos estado gestionando debido a la pandemia, en un cambio de gestión de nuestro sistema político dominicano. Y nos gustaría escuchar esa experiencia. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes? Porque todo maestro pues vive para aprender. Exacto. Y aprende para enseñar. Pero ¿cuáles han sido esos aprendizajes que otros que ocupan otros cargos similares o que en algún momento de la vida, esas generaciones que vienen, que son el relevo de los que estamos el día de ahora, deberían saber y reconocer que grandes aprendizajes se tienen al asumir un cargo como este, y también grandes retos? Sí. Si usted pudiese contar los retos que ha vivido y los aprendizajes que esos retos le han dado. Sí. Ha sido la verdad que una experiencia que creo que irrepetible, porque llegar a un cargo que debo decir que cuando estábamos en la transición y el actual ministro estaba mirando como los cargos que iba a dar, ya yo sabía que yo iba a ser viceministra, pero no sabía de cuál viceministerio. Yo le dije a él, mire, a mí me gusta estar donde lo que hago es lo que me gusta hacer. Y yo de lo único que sé es de educación, de docencia. A mí no, eso de planificación, descentralización, esa acreditación, perfecto, si lo tengo que desarrollar, lo desarrollo, pero donde yo sé que voy a dar el todo por el todo es en lo técnico pedagógico o en evaluación, calidad de la educación, pero sobre todo lo técnico pedagógico. Y le agradezco que me escuchó, porque él tenía pensado ponerme en otro viceministerio, y dije, ese es el mío, ahí es que está lo que yo sé hacer. Y le agradezco eso. Entonces, llegar a un cargo nuevo, con el contexto de que éramos una gestión nueva, y encontrarnos o en medio, porque no fue que no la encontramos, estábamos en medio de la pandemia. Eso la verdad que fue un verdadero desafío. Pero hay un valor, no sé si está catalogado como valor, pero yo sí lo catalogo como valor: la resiliencia. El tú resurgir de las cenizas, el tú enfrentar las adversidades con la mejor cara y con la mejor disposición, sin pensar ni lamentar, porque si nos ponemos a lamentar no íbamos a poder hacer nada. Si nos poníamos en un asiento, bueno, está la pandemia, todo el mundo encerrado, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar que pase la pandemia? No, tenemos cómo es que vamos a llevar la educación a nuestros estudiantes, porque eso no se puede parar. Y si la escuela no se puede abrir, si los estudiantes no pueden ir a la escuela, tenemos que llevar la escuela a los estudiantes. Y esa fue la premisa que imperó en ese momento. Vamos a llevar la escuela, vamos a llevar la educación a los estudiantes en sus casas, que es donde están producto de esta situación. Y entonces los equipos inmediatamente tenemos que agradecer mucho la colaboración de instituciones como Inicia Educación,
que desde el primer momento estuvieron a la orden para lo que nosotros necesitáramos, otras instituciones de carácter nacional e internacional que nos colaboraron. Tenemos que dar las gracias porque encontramos esa mano amiga, encontramos esa solidaridad, que es el valor que siempre destaco, para nosotros poder entonces salir adelante con un programa que con sus luces y posiblemente sus sombras pudo salvar el año escolar y pudo mantener conectados los estudiantes con su escuela, los estudiantes con sus docentes, porque la escuela no son los muros, no son las 4 paredes de un aula. La educación y la escuela están donde hay un maestro y donde hayan estudiantes. Sí. Ahí está la escuela, entonces no las ingeniamos así, pero aprendimos que la gente cuando está en un momento de crisis se une. Yo sentí una unión, una solidaridad inmensa de la gente. Los padres, por primera vez en la historia, los padres se involucraron tanto en el quehacer educativo de sus hijos, porque a excepción, ¿verdad?, hay padres que siempre están involucrados, que no necesitan de una crisis para involucrarse, pero hay otros que necesitan su empujoncito para hacerlo, y esta crisis parece que fue ese empujoncito que los llevó a ellos a involucrarse más, porque claro, también tenían los niños en la casa, y los llevó también a valorar más el trabajo de los docentes. Ahí se dieron cuenta cuán importante y cuán demandante es el rol de docente, al punto que muchos gritaban: ya no aguanto estos niños en la casa, ¿cómo es que los docentes los aguantan? ¿Cómo es que los maestros los aguantan? O sea, eso permitió que se valorara más. Entonces, muchos aprendizajes, por ejemplo, de que ya hoy la educación no puede ser igual a la de ayer, de que esa experiencia de ese año de pandemia, y digo ese año, todavía estamos en pandemia, pero ya estamos más normalizados, ¿verdad?, que el primer año en el que entramos, y esa experiencia de ese año de pandemia tenemos que recogerla y ver cómo nosotros armamos ahora un muñeco que nos pueda permitir seguir adelante en esta nueva normalidad, pero también prepararnos para si llega otra contingencia, que es lo más importante. O sea, no es ya pasó eso y nos olvidamos de eso y vamos a seguir igual que antes. Eso nunca jamás será otra vez igual. Y algo más que quiero destacar: los docentes nuestros jugaron también un papel estelar. El compromiso que mostraron la mayoría de los docentes durante ese tiempo, que iban, si los estudiantes no podían conectarse, hasta iban a visitarlos en la casa. Incluso a principios de la pandemia, en marzo del 2020, que fue cuando comenzó la pandemia acá, el Ministerio de Educación como que lo agarró de sorpresa, y tampoco, como nos agarró a todos, y tampoco como que en ese momento tenían las herramientas para decir, bueno, vamos a continuar dando la educación de esta manera. Y los maestros, por motus propio, formaron sus grupos de WhatsApp con los estudiantes y siguieron dándole clase y terminaron el año escolar de esa manera. Los que no lo podían visitar, lo conectaban por WhatsApp, lo llamaban por teléfono y así por el estilo. Entonces, y los que tenían internet, bueno, pues se comunicaban por internet, por los que tenían sus dispositivos. Los que no, pues lo hacían o por WhatsApp o por llamada directa, pero los docentes se pusieron a la vanguardia en el rescate de ese año escolar, y eso es algo que hay que reconocérselo, y eso es solo producto de la vocación. Es así, es muy importante todo eso que rescata. Primero, reconocer la valentía que tuvo como maestra, asumir este cargo en un tiempo de crisis. Eso amerita una gran valentía. Y luego usted destaca el rol protagónico de los docentes, y vuelvo a la valentía. Somos valientes, muchas mujeres en aula valientes, llevando la educación a pesar de la crisis. Y qué bueno que lo destaca Ligia en sus palabras. La parte de la resiliencia se ve,
hemos sido resilientes. ¿Qué significa eso? Hemos pasado un muy mal momento, pero estamos saliendo adelante fortalecidos. ¿Qué significa? Esos aprendizajes no los vamos a dejar atrás. ¿Cómo nos vamos a volver mejores? Y bien dice que la educación ya no va a volver a ser la misma. Ojalá que sea mejor. Porque todos esos aprendizajes que usted destaca, que menciona, necesitaban ese empujoncito, pero ya lo tuvimos y ya hubo respuesta. Tal vez no en todas las mejores respuestas, pero sí hay un camino que se emprendió. Claro. Y ese emprender el camino lo que necesita es la voluntad de continuar para poder primero recuperar del todo lo que se haya perdido en el tiempo de crisis, porque hubo pérdidas. Claro. Hubo pérdidas de aprendizaje, como también en el sector salud hubo pérdidas de vida, como en todos los sectores. Ha habido pérdidas económicas, ha habido pérdidas en el mundo. En nuestro país también, no somos ajenos de eso, pero qué importante sería poder decir, luego de esta gran crisis en República Dominicana, salimos tan fortalecidos que elevamos la calidad de nuestra educación, de nuestra oferta educativa, debido a la vocación de los maestros, a la colaboración que usted menciona, que hubo tanta colaboración de parte de algunas instituciones, personas, que nos dimos la mano para poder salir adelante. Gracias por esos detalles. Yo creo que nuestra comunidad agradece el poder estar bien enterado en ese pequeño resumen. Yo lo veo como un recordatorio, porque cada quien en nuestra comunidad, que es parte del sistema educativo, ha sido parte de lograr salir adelante, y a veces hace falta que nos lo digan para reconocernos como parte de ese logro que hemos tenido como país y como sistema. Y volviendo al mes de marzo, que es nuestro mes de la mujer, y en esta ocasión nosotros en el Instituto 512 pues nos tomamos el atrevimiento de, además de celebrar, no el Día de la Mujer, el día 8, sino todo el mes de la mujer, pues robarnos un poquito del mérito y decir la mujer maestra, justamente por lo que usted acaba de contar, un contexto tan crítico. ¿Cuántas mujeres hemos tenido esa capa de valentía de yo mujer, yo maestra, yo voy a seguir adelante, porque mis estudiantes no se van a quedar sin educación? No podemos ir a las aulas, pero la educación puede continuar. Así es. ¿Cuál es ese rol que desde su punto de vista, Ligia, como maestra y actualmente como viceministra de Servicios Técnicos Pedagógicos, cuál es el distintivo que tiene la mujer en el sector educativo de nuestro país? ¿Qué es la diferencia del hombre en este caso? Bueno, eso, si miramos la historia, la mujer ha sido protagónica todo el tiempo en la historia de la educación dominicana. Es una asignatura que le daban a uno en la universidad, o le dan todavía, ¿verdad? Historia de la educación dominicana. Y uno ahí tenía la oportunidad de conocer todas esas mujeres, sobre todo, y tengo que decir todas esas mujeres porque como que recuerdo muy pocos hombres que hayan tenido un rol protagónico como educadores, que los hubo y los hay, pero las mujeres ahí lo superamos con creces. O sea, todas esas mujeres, y no solo las mujeres que eran educadoras de profesión, sino aquellas que eran educadoras natas, que luchaban porque sabían que esa vida que les tocaba relegada a un determinado papel, que no se les daba la oportunidad de demostrar su potencial y todo lo que podían hacer, ellas sabían que eso tenía que cambiar, y lucharon, y muchas fueron víctimas de toda clase de vejámenes, de bullying, hasta de violencia por parte de los hombres, ¿verdad? Que no concebían que la mujer estuviera fuera de las cuatro paredes de su hogar, aún fuera para luchar por el bienestar de todos, porque algo importante a destacar en la lucha que hemos sostenido las mujeres durante toda la historia es que no hemos luchado por nosotras mismas, hemos luchado por nuestras familias y hemos luchado por todo el país. Entonces es algo que, si bien muchas veces se expresó en la lucha, por ejemplo, las mujeres sufragistas, ¿verdad? Cuando se estaba en esa lucha por el derecho de la mujer también a ser parte de las decisiones que se tomaban a nivel político, que no podíamos votar y se logró que se votara. Eso fue producto de una lucha
que hay que ir a la historia para uno conocer, y yo invito a las nuevas generaciones a que vean eso, para que sepan que las cosas no caen del cielo mágicamente, todo es un proceso que va evolucionando y que tiene como, digamos, una huella indeleble, una mujer o muchas mujeres, pero cada hecho, cada cosa que hace la mujer deja siempre su huella. Y en educación, ni se diga, en educación, bueno, es que las mujeres, al ser madres natas también, yo pienso que tiene que ver, no sé si eso se ha estudiado científicamente, pero es lo que uno percibe, o sea, las mujeres tenemos ese sentimiento porque somos madres, y muchas no llegaron a ser madres por diferentes circunstancias, pero ese instinto de mujer lo veían, y de madres lo veían reflejado en sus estudiantes. Al no poder volcarlo en sus propios hijos, lo volcaban en sus estudiantes, algunas con disciplinas un poco que rayaban, ¿verdad?, en la dureza, pero siempre con el amor volcado hacia esas criaturas. O sea que el papel de la mujer en la educación ha sido, y si nos toca, como en el caso nuestro, que estuvimos en las aulas prácticamente en todos los niveles, primario, secundaria y superior también, porque también fui formadora de maestros, ¿verdad?, en la universidad. Si nosotros cambiamos de rol, como en nuestro caso, no nos cambia ese sentimiento y ese corazón, al contrario, y más si estamos en una posición donde tenemos poder ahora de decisión y de acción para tratar de mejorar cada vez más la educación que reciben nuestros niños, niñas y jóvenes. O sea que tenemos que tomar estos cargos con la mentalidad de que nosotros desde aquí podemos colaborar para hacer ese cambio que nosotros entendemos que necesita la educación, el fortalecer la calidad de la educación, y eso solo se logra cuando uno pone el corazón en lo que hace sin pensar en nada más. Y qué bueno que sea justamente el corazón de una mujer, en este caso, que pueda, habiendo tenido esa trayectoria que usted menciona, pues tomar las decisiones de impactar a muchos más. Al final de cuentas, yo como maestra también sé que se extraña el aula, se extraña la cercanía con los estudiantes, esos momentos tan maravillosos de aprendizaje cuando uno lo puede tener cerca, eso es una energía invaluable. Sin embargo, cuando uno asume dar un paso en la carrera de la educación, uno también ve el potencial que tiene de impactar a muchos más, y eso es un compromiso muy grande, de valentía, que, bueno, como usted bien dice, también hay algunos hombres que han representado dignamente el valor de la educación, pero somos muchas las mujeres que con mucha valentía pues hemos hecho y seguiremos haciendo. El mensaje de hoy es para toda esa comunidad de mujeres que apenas empiezan a estudiar la carrera, apenas inician en lo que es la carrera de educadoras, ya ingresando al sistema o empezando sus primeras clases. Ese mensaje de no desfallecer, de continuar, de seguir adelante y de reconocer que el aporte es significativo y que cambia y transforma. Así es. Y vamos a ir terminando con esta última pregunta a propósito de su comentario reciente sobre la mujer. Volvamos a la educación, siendo dignamente mujeres representantes de la educación dominicana. Pero ¿qué usted cree sobre la educación como medio para transformar el mundo? ¿Puede la educación verdaderamente transformar el mundo? Y con esto, déjele un mensaje a la comunidad para seguir adelante a través de la educación. Claro que sí, Ángela. O sea, no hay arma más poderosa que la educación, ya lo dijo Mandela. No hay arma más poderosa que la educación. Y esa educación te transforma primero a ti como ser humano, porque para tú poder transformar, cambiar el mundo, tienes que cambiar tú primero. Entonces la educación te cambia. No es lo mismo cuando tú como persona
no te preparas, no estudias, porque eso no te permite conocer, no te permite ver cosas que son importantes para esos cambios y sobre todo no te permite reconocer las oportunidades que tú puedes tener y que pueden tener otros. Y cuando tú cambias, cuando tú te preparas, esa educación te toca, te cambia y entonces tú estás en posibilidad de cambiar el mundo, de cambiar tu entorno, porque no hay tampoco que creerse que uno va a cambiar el mundo entero. Vamos a conformarnos con cambiar nuestro entorno, transformar nuestro entorno. Y a las maestras, a los maestros en general, pero sobre todo a mis queridas maestras, yo les digo que no se conformen con reproducir la realidad. Tienen que transformar la realidad. Ahí es donde se produce el verdadero cambio, porque muchas veces nos acomodamos y pensamos que estamos haciendo bien nuestro papel porque estamos dictando todas las lecciones que dice el currículo, estamos llevando el currículo al pie de la letra, estamos cumpliendo con todo, evaluamos, ponemos nuestros exámenes, cumplimos con todo, planificamos y nos conformamos con eso. No, nosotros tenemos que verificar que con lo que estamos haciendo, con lo que nosotros estamos haciendo, estamos logrando transformar la vida de ese pequeñito, de esta pequeñita, de ese joven, de ese adolescente. Es de la única manera en que realmente se puede transformar la realidad. No es conformando, incluso muchas veces. Mira, yo era profesora de química y de biología. Y por eso me tocó mucho algo que me dijiste de la biología ahorita. Y a veces yo dejaba de dar clases de química o de biología para atender alguna situación que había en el aula. Todos mis exalumnos lo saben, miles de ellos que tengo en la calle ya, porque en 20 años sacando promociones, ya tú sabes, y el colegio era grande, habían cientos y tantos estudiantes que se graduaban cada año. Entonces yo realmente la clase de química yo me la tomaba muy en serio, pero más en serio me tomaba esos momentos en los que uno podía compartir con ellos, conocerlos un poquito, aquellos estudiantes que le tenían miedo a la química. Yo recuerdo uno que cuando yo ponía el título en la pizarra, recuerdo, configuración electrónica. Ay, decía él, ay, tú eso yo no me lo voy a aprender, eso es muy sofisticado, configuración. Pues yo dejaba la tiza y me ponía a conversar con él. Dime, ¿de qué tú quieres que hablemos entonces? Porque tú sabes, y me ponía como a tratar de relacionar ese título con algo, alguna realidad que él estuviera viviendo. Y eso lo hacía yo con muchos. Entonces, eso te llenaba, te decía a ti, porque al final, ese que a lo mejor decía que no iba a entender eso, era uno de los que te sacaba mejores calificaciones. Entonces, eso me fue enseñando. Ellos no saben todo lo que me enseñaron a mí. Ellos ni se lo imaginan. Ellos creen que yo les enseñé algo, pero los que verdaderamente me enseñaron a mí fueron ellos. Y se los agradezco infinitamente. Qué bueno, Ligia. Gracias por compartir todas estas experiencias. Yo creo que nos llegan muy de cerca. Mírame que estoy llorando. Sobre todo a los que somos maestras y que realmente hemos dedicado una muy buena parte de la vida. Pero eso que dices es muy importante. Yo siempre como maestra lo que he pensado es cuando yo preparo una clase y logro un aprendizaje y termina el proceso, y yo me doy cuenta que he aprendido mucho más de lo que yo llevaba para que otro aprendiera. Así mismo. Ese es el regalo ese es que el se regalo, lleva diariamente una maestra. Y estamos sumamente honrados y agradecidos de que usted nos haya sacado este tiempo para compartir con la comunidad. Usted sabe que son más de 20,000 maestras que nos siguen, que nos ven, que se inspiran en las experiencias que estamos aquí compartiendo. Y definitivamente la tarde de hoy ha sido un lujo, porque es el lujo de este programa que se llama Desde el Corazón de la Educación, es mostrar el corazón de las educadoras
que Qué somos. bueno. Así que infinitas gracias desde el Instituto 512. Le agradecemos su tiempo, pero sobre todo su labor, esa entrega, ese esfuerzo que se está haciendo por transformar, como usted bien decía, no solo enseñar algo, sino Sí. transformar a través de la educación. Muchísimas gracias. Así es. Para nosotros es un honor y nos despedimos de este espacio desde el corazón de la educación. Soy Ángela Español y estamos honrados de en esta ocasión haber contado con nuestra invitada Ligia Pérez, actual viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, pero sobre todo mujer, madre, maestra y abuela, que no se puede quedar. Claro. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.